Muy buenas noches, queridos estudiantes. Quien les habla su docente Joaquín Fernando Aguilar del curso de Autómatas, Gramáticas y Lenguajes. Denme un minuto, la colocamos acá en presentación. Listo. Entonces, muchachos, en la noche de hoy vamos a abordar otro tipo de máquina. Yo pensé que días en la sesión de AAA, pensé que ya hemos tenido la conferencia. Oye, por hoy que la otra semana veíamos el autómata, ¿no? Pero en la noche de hoy vamos a hablar el otro autómata, ¿sí? O la otra máquina, más bien, digamos así, que es la máquina de Turing. Entonces, ustedes recuerden que en la historia, ¿cierto? Y cuando ustedes veían por allá los primeros cursos en esta carrera de la tecnología, pues ustedes veían que la historia de la programación hablaban de la máquina de Turing, que fue una de las primeras máquinas en donde digamos que fueron los avances principales y ahí el fundamento donde se crearon hoy en día los microchips, bueno, fueron avanzando el desarrollo tecnológico, ¿no? Y esa máquina de Turing, en este momento, cuando fue creada, realizaba las operaciones matemáticas principales, multiplicación, suma, división, ¿cierto? De ahí donde hace entonces, según la jerarquía de Chomsky, ¿se acuerda? Que había cada una máquina que era capaz de interpretar ese tipo de lenguaje o aceptar ese lenguaje. Y estos lenguajes, digamos, los que son los lenguajes estructurados por frases. ¿Vale? Entonces, esta máquina de Turing es la máquina capaz de aceptar ese tipo de lenguaje. Ya es un modelo computacional mucho más amplio, donde, como le recalcaba ahorita anteriormente, se realizaron operaciones matemáticas básicas cuando fueron sus inicios. Esta nueva máquina tiene una gran variedad de operaciones de cómputo. Además, claro está, de aceptar una gran variedad de lenguajes, ¿sí? Lenguajes regulares, bueno, en fin. Aquí entonces es donde sale la tesis de Church-Turing, ¿sí? Que acá dice que era capaz de ejecutar esta máquina de Turing, ejecutar casi cualquier procedimiento algorítmico concebible. Entonces, esta máquina de Turing más o menos tuvo el inicio de los años 30, ¿sí? Donde empezaron a salir primero esos ordenadores que aún no existían, los ordenadores modernos. Entraron varios matemáticos que fueron importantes en sus avances o las bases de la creación de esta máquina de Turing, como Schur, Gödel, ¿cierto? Y por último, Alan Matheson Turing. Por eso es que le dicen máquina de Turing. Él fue el último, digamos, que hizo sus adecuaciones, sus pinitos, digamos así, ¿sí? Entonces, nosotros ya vimos autómatas finitos, luego veíamos que después le agregaban un poder de cálculo, ¿cierto? Adicional, donde aumentaba, digamos, las características que tenía ese autómata, en el cual nace el autómata de pila, ¿sí? Y entonces ahora le agregan otro poder más adicional, digámoslo así, donde nacen lo que son las máquinas de Turing. Entonces, ¿cuál es las grandes utilidades de este tipo de máquina? Acá ya no le llaman autómata de Turing, le llaman más que todo es máquina de Turing, MT por sus iniciales. Entonces, uno de los beneficios de esta máquina de Turing es que gracias a ser una máquina tan simple, digámoslo así, resulta fácil demostrar que algo o alguna actividad, alguna función no se puede realizar o resolver por medio de este tipo de máquina, ¿sí? Gracias también a su equivalencia de los lenguajes de programación, entonces también queda fácil demostrar que cierta actividad o tarea no se puede resolver mediante un lenguaje de programación. Es un mecanismo fácil de definir, pero son potentes como los lenguajes de programación de muy bajo nivel. Aquí es donde viene, entonces, por ser un lenguaje de bajo nivel,
Por eso no resultan prácticas para programar. ¿Qué nos decía la tesis de Schur? Acá está, acá dice, mire. Decía que las máquinas de Turing son equivalentes a cualquier modelo de computación factible de construir. Eso es lo que decía la tesis de Schur. Este tipo de máquina, la modelización matemática está dada también por una septupla, en donde seguimos teniendo que K, que es el conjunto de estados, ¿cierto? Sigue siendo lo mismo en todos los tres tipos de autómatas que hemos abordado. Tenemos sigma, que es el alfabeto de entrada, ¿sí? Tenemos R, que es el alfabeto de la cinta. Fíjense que aquí ya no dicen pila, ¿no? Acá ya nace otro nuevo tipo de alfabeto, que es el alfabeto de la cinta. El alfabeto de la cinta también tiene el símbolo masivo, digamos así. Ahorita le digo qué significa este. U significa SCAP en algunos libros. Seguimos bien, teniendo la variable S, que significa el estado inicial. Acá ya cambia, porque ya no lo llaman esto F de estado final, sino lo llaman T. Porque aquí ya cambia. Acá en la máquina de Turing ya no lo llaman estado final, sino lo llaman estado de aceptación. ¿Vale? Tenemos B, que es normalmente se acostumbra a colocar, que es el símbolo en blanco que está dentro de la cinta del autómata. Y tenemos, por último, la función de transición. Entonces, fíjense que aquí tocamos algo nuevo, que es el alfabeto de la cinta y el símbolo en blanco en la cinta. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque acá sí hay una propiedad particular, y ese es el poder que tiene esta máquina de Turing. La cinta que nosotros veíamos revisando en los autómatas finitos, en los autómatas de pila, ¿cierto? Esta cinta que tenemos aquí ya no es de solo lectura, también es de escritura. Quiere decir que esta máquina de Turing, él puede leer, claro está se me olvidó la cadena, ¿sí? Él va a leer la cadena de entrada que nosotros le vamos a colocar, ¿sí? Pero a su vez también puede escribir en esa misma cinta, ¿vale? Y si ustedes se fijan bien, acá están, la cinta es, como dice acá, la cinta es de longitud finita hacia la izquierda e infinita hacia la derecha, acá está al contrario. Infinita hacia la derecha y infinita a la izquierda. Entonces, por defecto, haga de cuenta que la cinta es como si fuera un array, ¿sí? Entonces son cajitas. Entonces, en cada cajita, si yo no he leído ninguna o no le he pasado ninguna cadena para leer, por defecto están llenas con el carácter en blanco, sea el Skype que utiliza algunos textos, o sea la palabra B que nosotros acostumbramos a colocar para cuando vamos a definir la septupla de una máquina de Turing. Vale, entonces por defecto todos están llenos con ese carácter en blanco. Y acá donde ustedes ven el carácter azul es de la máquina que le dieron esta cadena B, perdón, BA para validar si efectivamente esta cadena es aceptada por el autómata. ¿Listo? Eso con base a la cadena. El cabezal. Si ustedes se fijan, antes no tenían estas flechitas en las otras máquinas. ¿Por qué tiene esta flechita? Porque el cabezal aquí tiene una dirección. El cabezal puede que se mueva a la izquierda o puede que se mueva a la derecha. O puede quedarse quieto. Tiene esos tres tipos de movimiento. Se puede mover a la izquierda, left, se puede mover a la derecha, right, o se puede colocar o no realiza ningún movimiento y le llaman de neutro, ¿sí? ¿Vale? Entonces, también tiene la función de transición, que ahorita vamos a ver más adelante cómo sería la funcionalidad como tal. Entonces, eso es lo que entra como nuevo dentro de nuestra máquina de Turing. Entonces, la función de transición, ya sabemos que es de control finito, ¿sí? Entonces, un elemento puede que tenga las entradas de los estados, los símbolos que va a leer, digamos así, arranca de un estado inicial, que donde avanza el estado no puede ser H, o sea, el estado
no puede ser nuestro estado de aceptación. La función de transición está por esta que dice RO, dice que está en un estado que no incluye el estado de aceptación y va a tener un posible escritura o mezcla, digamos así, de algún símbolo de escritura. Perdón. Luego, el resultado de la transición debe incluir el siguiente estado que el elemento se va a mover. Bueno, puede que haya un cambio de estado. Entonces, en resumen, la máquina de Turing, en la transición que va a realizar, puede que, bueno, va a leer un símbolo, ¿no? Sí o sí, como todos los otros dos autómatas, tal como lo veía el autómata finito y también como lo veíamos en el autómata de pila. De todo modo va a recibir un símbolo de entrada que arranca desde un estado inicial. Cuando entra el símbolo de entrada, puede que cambie a un estado, puede que quede en ese mismo estado. Aparte de tener eso, él puede ir acompañado de un ¿qué? De lo que va a escribir en la cinta, porque él puede leer un símbolo y a su vez va a escribir también un símbolo en la cinta. Después de que escribe ese símbolo, ¿sí? Puede que haya acompañado de un movimiento del cabezal. Por eso que acá dice a lo último, ustedes ven acá, mire, unido con un movimiento que puede ser de izquierda, puede ser right de derecha. ¿Listo? Y va acompañado de ese tipo de movimiento. Aquí, me ocurrió con otro, allá. Entonces, yo tengo esta transición, digamos aquí. Esta es de forma resumida. Entonces, yo tengo acá que en un estado Q va a leer un símbolo A, va a cambiar a un estado P y va a escribir el símbolo B. ¿Sí? Pero también puede que haya esta forma, que arranca un estado Q, va a leer un símbolo A, se va a mover hacia un estado P y el cabezal se va a mover a la izquierda. Aquí nos dicen que no está escribiendo nada, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ahora, no, antes de hacer el ejemplo, primero voy a abrir aquí para que ustedes vean visualmente cómo se ve la transición dentro de la máquina de Turing. Que no. Voy a cerrar otro tema por acá abierto también. Voy a cerrar este. No, listo. Entonces vamos a ingresar aquí por donde dice Turing Machine. 1, 2, 3, 4. La opción 5. Aquí nos abre lo que es nuestra máquina de Turing. Listo, entonces. En la máquina de Turing también tengo los estados. Tenga que va a ser nuestro estado inicial. Nuestro estado de... Acá figura todavía como final, pero ya internamente no. La máquina de Turing no maneja lo que es este final, sino estado de aceptación, ¿vale? Ahora, ¿cómo está la transición aquí? Mire. La transición también está dada por una tripla, ¿sí? Donde el primer valor nos dice acá, mire, es el símbolo que va a leer, ¿sí? Ok, entonces, digamos que va a leer una. Luego viene acompañado de Braille, mire, lo que va a escribir. ¿Qué vamos a escribir dentro de nuestro cinta? Ok, entonces vamos a escribir el 1, por ejemplo. Y aquí viene cómo hacer el movimiento del cabezal de la máquina de Turing. Yo le doy clic ahí. Si le doy clic, mire que va a estar en 3 opciones. Mire, right de derecha, right de izquierda y S, que significa que no hay movimiento. ¿Sí? Derecha, izquierda. Véanlo así. Mire. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que en un estado Q 0 va a ingresar una A, te mueve al estado Q 1, sí, pero a su vez va a escribir un 1 en la cinta
y el cabezal se va a mover a la izquierda. Si yo hago de forma rápida aquí un paso a paso, digámosle que sí, desde esa, pero coloco tantico zoom para poder enfocar bien. Dame un segundo. Listo, ok. Entonces yo la voy a hacer zoom. Vale. Entonces fíjate que aquí tengo la máquina de Turing. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, mire. Fíjese que la cinta está, bueno, acá el símbolo en blanco en nuestro simulador JF-LAC es con un cuadradito, el símbolo del cuadrado, ¿vale? Para donde me dice que tengo la cinta donde no está escrito la cadena que va a leer, pues por defecto está llena con los caracteres en blanco, ¿vale? Entonces, viene y fíjese de dónde arranca, mire. El cabezal va a arrancar aquí, vea, está en rojo. Si yo lo doy siguiente, mire, se movió para el estado de Q 0, terminó en un estado de aceptación, ¿sí? Y el cabezal se movía, escribió un 1, mire, donde estaba la A colocó un 1, ¿sí? Y luego se movió el cabezal a la izquierda. Lo hace en ese orden, primero lee, luego escribe y por último, primero se desplaza, ¿no? Hacia otro estado, si acá cambia de estado, es lo primero que realiza. Lee el símbolo, se mueve de estado, escribe el 1 en la cinta y luego hace el movimiento del cabezal. En este caso, el cabezal se movió ¿a dónde? A la izquierda. ¿Sí? Si ustedes ven, voy a colocar acá múltiples. Voy a colocar acá varias. Si ustedes ven, yo hago acá un root input. Mire que él me dice que todas son aceptadas. ¿Sí? Aquí tiene algo diferente a los autómatas de pila y a los de autómatas finitos. Recuerden que los autómatas de pila y los autómatas finitos, una recomendación no diría yo, porque es una restricción, digámoslo así, que ellos aceptaban la cadena porque uno era que tenía que terminar un estado final, ¿cierto? Los autómatas finitos y los de pila. ¿Listo? Ok. Y aparte de eso, de que iba a terminar un estado final, debería leer toda la cadena que se le da al autómata que la vaya a validar. ¿Sí? Aquí pasa algo diferente en la máquina de Turing. Si ustedes ven aquí, acá nada más está la transición para que lea una sola A. Sin embargo, él me dice acá que estas dos también son aceptadas. Por eso es que acá no se llama estado final, se llama estado de aceptación. Si yo acá le doy un input paso a paso, ahí fue. Empezar otra ventana, pero ahora la otra ventana se perdió. Empezar una ventana, perdón. ¿Qué se hizo? Ah, no me salió, fue, bueno. Root. Porque sí está aquí, perdón. ¿Será? Sí está la otra ahí. Por eso no salía. Entonces, digamos que yo voy a validar 4 As. Le doy OK. Voy a colocarle zoom para que ustedes vean. Listo. Entonces, miren que arranca igual. Como siempre, en estado Q 0 va a leer una A. Bueno, en fin. Le doy siguiente. Fíjense que ahí ya terminó la ejecución. Ahí lo que voy a volver a empezar. Tengo que volver a resetearla. ¿Sí? Él termina la ejecución. Y por eso me dice que es aceptada esa cadena. Pero no está leyendo la cadena completa. Él la puede particionar. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta esta particularidad, diría yo, que le sale a la máquina de Turing. Ya no es estado final, sino es estado de aceptación. Aquí ya no depende de que yo tenga que leer la cadena completa, no. Ya depende del resultado que yo quiero tener en la cinta. ¿Sí? Ya yo no le doy la cadena para que, revíseme a ver si esta cadena es aceptada por el autómata. No, aquí ya es yo que quiero tener en la cinta, porque ese es el objetivo de la máquina de Turing. Tener un resultado por medio de la cinta. Yo puedo tener un resultado, por ejemplo, de convertir un número binario de ceros a unos y unos a cero. Entonces, eso lo puedo hacer con una máquina de Turing. ¿Sí? Puedo decodificar. Entonces, aquí es donde nace la parte de los decodificadores.
Aquí esto se implementó por debajo, también para ese tipo de decodificadores, que a su vez hay otras máquinas que nacen, que digamos que son exclusivamente para eso, pero aquí a los pinitos también para implementarse esa temática. Entonces, digamos, fíjense que cuando yo estoy validando mi autómata, voy a cerrar tantico acá. ¿No cerró? Ya. Yo le doy acá múltiple run, vea, con la traducción. Ahorita lo corrí con esta. Si yo lo corro con esta, me salen 3 columnas, mire, ¿sí? El input, el output, o sea, la salida que yo tengo en la cinta, y por último, el resultado. Yo le digo, córramelo, mire. Ahí no me mostró el resultado. Para que me muestre el resultado, el cabezal de la máquina, yo debo construirlo. Se fue el paso a paso, ¿sí? Yo debo cerrar este primero. Ahora no me cerró. Venga, me quedó bloqueado. Tengo que cerrarlo aquí. Ahora sí. Input, state. Voy a colocarle que. Bueno, sí. Entonces, ahí va a arrancar. Voy a colocarles uno otra vez. Entonces, si yo le doy siguiente, él termina acá. Para que mi máquina me muestre el resultado obtenido, no debe quedar encima de un carácter en blanco. Debe quedar encima de un símbolo diferente al carácter en blanco. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo completar aquí algo. Yo puedo decirle acá, es lo que es que escape. Para poder mostrar yo el resultado obtenido de la máquina, de la cinta, perdón, implementando esta máquina de Turing, voy a crear aquí un nuevo estado. Yo podría arreglarlo aquí mismo, pero no. Voy a crearlo aquí. Voy a decir que este estado ahora es el estado de aceptación. Este ya no. Y de aquí a aquí voy a decirle, ok, si va a leer un carácter en blanco, escríbame el mismo en blanco y el cabezal, muévelo a la derecha, voy a decirle así. Y voy a decir otra vez, múltiple run, voy a decirle aquí, correcto. Fíjense que ahora sí me está mostrando el resultado, mire. ¿Sí? En la tabla del medio, o en la columna del medio más bien, está mostrando el resultado que yo tengo en mi cinta. Entonces, si tengo una cadena de entrada que es una A, obtengo como salida un 1. Si son 2 A's, obtengo como salida 1A. Si la entrada son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A's, obtengo un 1 y 6 A's como salida. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque el cabezal tiene que quedar apuntando en el primer símbolo en blanco después del primer símbolo aparte del blanco. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, ya que expliqué ese pedazo aquí, vamos a mostrar cómo quedó. Si yo voy a validar aquí un paso a paso, puede ser de 3 A's, puede ser. Entonces, fíjense, le doy siguiente, ¿sí? Se movió para 1 y está encima de un carácter en blanco. Ahí estaba antes nuestra máquina. Y como estaba en un carácter en blanco, no mostraba nada. Entonces, yo lo que hice fue esta transición para que se mueva a la derecha y quede encima de un carácter ya escrito. Mire, y ahí terminó mi máquina porque acá terminó el color verde. Significa que ahí termina la ejecución porque llegó a un estado de aceptación. Hay que tener algo claro aquí. Apenas toque un estado de aceptación, ella ya termina la ejecución. Así yo le coloque acá otro estado, le coloque una transición aquí, ella ya no me ejecuta eso. Porque en el estado de aceptación, ella de una vez ya frenó la ejecución de la máquina. ¿Listo? Y ahí obtuvo la respuesta de una vez. Así no haya consumido toda la cadena, o vaya por mitad, o haya leído un solo símbolo de la cadena, ella de una vez termina su ejecución. Y si vemos, mire que el cabezal está apuntando al primer símbolo que está localizado más a la izquierda, y él muestra lo que está desde él hacia la derecha, lo que muestra como resultado. Entonces, si yo voy donde estábamos antes, ahí me lo está mostrando. Ahora vamos a colocar exactamente la que antes As. Listo. Mira, ahí está. Un 1 y 2 As. Donde quedó el cabezal hacia la derecha y nos muestra cómo queda la cinta. Entonces aquí el poder de esta máquina es no tanto si me acepta o no una cadena, porque eso ya lo tiene ahí, es la salida que yo voy a obtener
en esa cinta de escritura. Porque recuerden que cada cinta es de lectura y de escritura al mismo tiempo, ¿no? Pero cuando termina la máquina, cuando termina ya la máquina su ejecución, que llega a un estado de aceptación, ahí es donde entonces ella me imprime actualmente cómo quedó la cinta. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas hasta el momento de cómo es el funcionamiento de la máquina de Turing? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Elber. Cuando usted hace la transición que aparece derecha, izquierda, ¿cuándo se utiliza el estado final que aparece en la transición? Aparte de este que usted hizo. Ok. Fíjense que la transición, ella no me está mostrando un estado final, ¿no? Aquí tengo lo que va a leer, lo que va a leer, la segunda es lo que va a escribir en la cinta y por último es cómo se mueve el cabezal. ¿Sí? Miren, dirección. Sí. El cabezal se va a mover a la derecha, no va a llegar ningún movimiento, se queda quieto, digamos así, o se mueve a la izquierda. Y entonces el funcionamiento depende del contexto que yo quiero realizar o más bien porque bueno, actualmente se utiliza para demostrar, digamos así, pero cuando tuvo sus inicios en la máquina de Turing se utilizaban para resolver operaciones. ¿Sí? Empezaron con las operaciones básicas y luego fueron avanzando un poco más cuando le dieron allá. Si ustedes ven un video, yo no sé si video o imágenes, no, videos no hay. Hay imágenes donde mostraban la máquina de Turing cómo era. ¿Sí? Una máquina grande, no sé si la muestra acá. Dame un minuto. Yo voy acá y busco. Ah, ahí estaba. Mire. ¿Sí? Acá le insertaban, digamos, y cambiaban con una serie de sacar y colocar en un botón, o digámoslo así, para combinar y fueron haciendo combinaciones para hacer diferentes tipos de operaciones. Yo coloco acá máquina. ¿Sí? Imágenes. ¿Sí? Esa es la misma máquina parecida, muy parecida, pero acá está como más bonita. Mírala. ¿Sí? Nuestra máquina de Turing. Cómo era en su tiempo. Y fíjense que ahora acá dice algo importante, sí. Fue llamado el padre de la computación, Alan Turing. Por algo le llamaron el padre de la computación, fue porque ahí se basó cuando empezaron a evolucionar, digamos, que el computador como tal. ¿Vale? Entonces, teniendo nuestra máquina de Turing aquí, acá está explicando el funcionamiento de la máquina de Turing, que prácticamente fue lo que ahorita abordamos por medio de ese ejercicio sencillo que acabamos de desarrollar. ¿Vale? Acá está lo mismo, que la operación de la máquina de Turing consta de los siguientes pasos: el carácter que va a leer en la cinta, la transición que va a realizar de pronto si hay un cambio de estado, la acción que va a realizar en la cinta, o sea, lo que va a escribir, o puede que no escriba. Bueno, sí va a escribir, de todos modos, porque si yo le coloco que escriba nada, él de todos modos me reemplaza por el símbolo en blanco. ¿Sí? Si yo aquí no le coloco que va a escribir un 1, si lo le coloco acá, eso significa que me va a escribir un símbolo en blanco. Si me lee un símbolo en blanco, escriba un símbolo en blanco y el cabezal muévelo a la derecha. Es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Ajá. El lenguaje aceptado por una máquina de Turing es simplemente el conjunto de palabras aceptadas por ella y no tanto el conjunto de palabras aceptadas, porque recuerde que él no lee toda la cadena, él apenas toque un estado de aceptación, ella frena la ejecución y lo da como estado de aceptación, no finaliza, sino ya para su ejecución. Y el poder que tenemos nosotros es obtener el resultado que tenemos en nuestra cinta. ¿Sí? Ahora, al diseñar la máquina de Turing que acepta un cierto lenguaje, en realidad nosotros estamos diseñando un autómata finito que controla la cabeza y la cinta, ¿sí? El cual es un autómata con salida.
Ese autómata es el único autómata que hemos obtenido salida, ¿cierto? El autómata de pila nada más era si aceptaba o no una cadena de entrada. El autómata de pila también era lo mismo, si aceptaba o no una cadena. Y en la máquina de Turing ya nosotros no preguntamos si acepta o no una cadena, sino cuál es el resultado que obtenemos, porque nosotros con la máquina de Turing obtenemos un resultado. ¿Listo? Ahorita más de esto. Entonces, mira lo que me está diciendo aquí ahora en el ejercicio. Me está diciendo que diseñemos una máquina de Turing que reconozca los lenguajes 0 a la n, 1 a la n, y en el que se ejecute lo siguiente. Me va a decir, si no alcanzamos a hacerlo completo, lo volvemos a explicar la triple A, no pasa nada, porque siempre se demoran un poquito, pero empecemos como para que ustedes reconozcan este ejercicio, cómo se desarrollaría. Entonces, ya me dieron cómo hace la estructura de las cadenas, ¿cierto? 0 a la n, 1 a la n, donde esa n va a ser mayor o igual a 1. Ok, vale. Pero entonces nos dan estas dos restricciones. ¿Qué nos están diciendo? Nos dicen, ok, cuando vamos a leer un 0, vamos a reemplazarlo por una X. Quiere decir que vamos a escribir una X. Y el cabezal se mueve a la derecha. Ok, cuando lea un 0, escribimos una X y el cabezal se mueve a la derecha. Mire, se mueve a la derecha que pasando por encima de los ceros y yes que pueda encontrar por el camino hasta llegar al primer 1. ¿Vale? Ahora, cuando llega el primer 1, ¿qué dicen? Ok, cuando lee el primer 1 lo va a cambiar por una Y y el cabezal lo va a mover hacia la izquierda por encima de todos los yes que se encuentre y de todos los ceros hasta llegar a una X. Y ahí se repite de nuevo el proceso hasta que solo queden X y yes. Ajá. Al principio voy a tener una cadena de ceros y unos, ¿cierto? Y según estas dos restricciones que yo tengo acá, por último yo voy a tener ya cadenas de ¿qué? De X y Y. Cuando ya tenga X y Y, pues yo ya puedo decir que mi autómata terminó para que siga por un estado de aceptación y termine su ejecución, ¿no? Entonces, vamos a hacer la máquina de Turing. Vamos a arrancar simulando. ¿Qué pasó? Ahora, voy a borrar todo esto. Bueno, eso lo voy a dejar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que mi autómata dice que va a leer ceros y 1. Entonces, y es 0 a la n, 1 a la n. Entonces, yo sé que pueden ser 2 ceros, 2 unos, ¿cierto? 3 ceros, 3 unos. La misma cantidad de ceros y unos. Listo. Pueden ser 4 ceros, 4 unos. ¿Listo? Esas son las que yo puedo hacer la prueba. Entonces yo cojo 3 cadenas como referencia. Ok. Voy a jugar con la primera entonces. A priori, yo puedo decir que esta podría tener 2 estados. Listo. Pongámosle 2 estados. Listo. Le coloqué entonces 2 estados. Listo. Entonces me dice que son ceros y n's. Entonces voy a decirle que cuando aquí me va a leer el primer 0, ¿cierto? Me va a leer el primer 0. Me dice que va a escribir una X, como es lo que me acuerdo, y el cabezal se va a mover hacia la derecha. Ahí. Sí. Luego me dice que va a pasar por encima de todos los yes y unos que encuentre. Quiere decir que si yo estoy validando la primera cadena, que son 2 ceros y 2 unos, y ya leyó el primer 0, significa que tiene que pasar por encima del otro 0 que viene. No lo puede cambiar porque todavía no lo cambia, dice ahí. Debería pasar por encima, ok. Como tiene que pasar por encima y se sigue moviendo a la derecha, porque él me está diciendo que se mueve a la derecha hasta encontrar ¿qué? ¿Cómo es que dice textualmente? Mire. Cambia el 0 por una X, listo. Se mueve hacia la derecha, pasando por encima de los ceros y yes hasta llegar al primer 1. Ah, ok. Se mueve hasta llegar al primer 1, ok. Listo, entonces sigamos.
Entonces la cadena que estoy validando son dos ceros y uno. Dos uno, ya leí el primer cero. Entonces tendría que pasar por encima de, moviendo el cabezal a la derecha. Ok, entonces voy a decirle aquí. Como yo no sé cuántos ceros serán, ni cuántos uno, porque estoy validando la primera, que son dos ceros y dos unos, pero pueden que venga un cero o vengan tres ceros después. Bueno, no sé cuántos serán. Entonces tengo que pasar por encima de los otros ceros. Significa que no va a escribir el mismo cero para que no se afecte, y el cabezal se sigue moviendo a la derecha porque dice ahí, listo. Y tiene que pasar entonces por encima de todas las yes, si de pronto ya hay unos cambiados, ok, porque ahí nos está diciendo, ¿no? Ese pedacito. Voy a colocarlo entonces acá mismo. Sigue pasando entonces por encima de todas las yes que encuentre por el camino y se sigue moviendo el cabezal a la derecha. Listo. Digamos que más grande porque se nos perdió una transición ahí arriba. Ya. ¿Listo? Entonces, digamos que se encontró el primer uno. Dice que se encuentra el primer uno. Cuando se encuentra el primer uno, entonces voy a colocarle donde estaba aquí más bien. Cuando se encuentra el primer uno, lo va a leer, me dice que lo va a leer, y lo va a cambiar de una vez por una Y. Ay, no miro para dónde mover cabeza, no. Si me está diciendo, no sé. Muestre. Entonces, listo. Hasta llegar al primer uno. Ahí llegó el primer uno y lo estoy leyendo. Me acuerdo que dice que lo cambia por una Y. Eso fue lo que hice ya, listo. Y se mueve hacia la izquierda, dice acá, ok, lo coloqué bien entonces. Se mueve hacia, le coloqué L, listo. Luego dice que pasa por encima de todos los Ys y de todos los ceros hasta llegar a una X. Y se repite de nuevo el proceso. Ah, vale. Todo el proceso es que empieza de una vez a seguir moviendo otra vez y se encuentra un cero, arranca otra vez por aquí. Cuando haga todo esto que está aquí, que me falta pintar, eso significa que va a leer otra vez el cero y va a arrancar a hacer todo eso otra vez. Ok, se mueve hacia la izquierda, tiene que pasar por encima de todos los yes y de todos los ceros, listo. Encima de todos los yes y todos los ceros, vale. Encima de todos los yes y todos los ceros. Significa que va a quedar como parecido aquí, pero moviéndose hacia la izquierda. Entonces voy a colocar aquí 0, 0, izquierda. La primera, falta la otra. La otra es que a la yes. Yes, yes y izquierda. Listo, ya pasó, ¿cierto? Ya pasó por encima de todos los yes y dice que se encuentra, si se encuentra con una X, mire, hasta que llega con una X y se repite ¿no? el proceso. Pero no nos dice que cambia, entonces me imagino que escribe la misma X, porque no le está diciendo nada. Entonces, cuando se encuentra con una X, se repite el proceso. Ok, entonces yo puedo colocar una transición de aquí a aquí, porque se repita como si iniciara de nuevo otra vez. Ok, entonces, si se encuentra con una X y se mueve a la derecha, porque si arranca el proceso significa que mueve a la derecha, listo. Arrancaría aquí, ¿cierto? Va a llegar en un punto en que ya no tenga ni ceros ni yes, ¿cierto? Si hay un punto que ya no se va a encontrar con cero porque ya se encontró con una X, ¿cierto? Recuerde que los ceros las cambia por X y los unos por Y. Significa que va a llegar en un punto en que, ¿dónde está? Va a llegar en un punto en que se va a encontrar con esto, ¿cierto? X, X, Y, Y. Y él se encuentra la primera X. Porque se devuelve, o sea, en este punto. Acá, estoy aquí, en el X sub 2. Pasa por encima de todas las ceros y todos los Y, se encuentra hasta encontrarse la primera X, porque el cabezal se mueve hacia la izquierda. Entonces, el cabezal va a hacer esto. Pin, pin, pum, encontró la primera X y ahí quedó. Cuando lee la primera X, dice que escribe la X y quedará el cabezal a la derecha. Quedaría aquí. Fíjense que no hay ningún cero ya, ¿no? Se encuentra con una Y. Significa que va a llegar el punto en que ya terminó. Entonces yo debo parar la ejecución. Entonces voy a decir acá un estado. Puede ser de aceptación. Y se va a encontrar con un estado que pasa de aquí a aquí cuando se encuentra una Y que es la primera. Entonces voy a decirle acá Y. Y. Y aquí podríamos, dejémoslo derecho a ver qué pasa. ¿Listo?
y es derecha. Y ahí terminó la ejecución. Si yo voy a validar la primera que estaba representando, ya esto no es. Acá puede ser un 0 y un 1, pueden ser 2 0, 2 1, pueden ser un 2 3, un 2 3, o por último puede ser un 2 3 4, un 2 3 4. ¿Correcto? Vale, root input. Y fíjense que me está diciendo que me la está aceptando. Bueno, que ahora vacía nunca acepta. Pues que votó acá rechazado. Listo. Entonces me está diciendo que aceptó y terminó la ejecución. Pero ustedes se fijan, acá debería haberme impreso una X y una Y. No me imprimió nada. Aquí no me está imprimiendo tampoco la Y. Entonces vamos a mirar ya para la ejecución. Sí, porque miren que para acá. Voy a hacer un paso a paso para mirar qué movimientos me faltan en mi cabezal para que él me imprima toda la salida que tiene en mi cinta. ¿Listo? Entonces voy a validar la que nosotros cogimos como referencia, que fueron 2 ceros y 2 unos. Digo siguiente. Y acá, vamos a ver qué está pasando con... Ay, yo cerré la lupa. El zoom. El zoom. ¿Qué está pasando? Aquí. Siguiente. Ah, mire, lo reemplazó con una X. Dice que va a pasar por encima de todos los ceros y de todas las ¿qué? Y de todas las Y's, ¿sí? Y cuando se encuentre un 1, lo cambia por una Y. Mire lo que está dando acá. Ah, listo. Pasa por encima de ese. Ok. Se encontró con un 1, lo reemplaza por una Y y se mueve a la izquierda. Ok. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, mire. ¿Sí vio? Pasa por encima de todos los ceros y todos los Y's hasta encontrarse con una X. Listo. Se encontró con una X. Cuando se encuentra con una X, se escribe la misma X y se mueve a la derecha. Mire, y queda en crucero. O sea, vuelve a empezar todo el ciclo otra vez. Ah, ok, se encontró con un 0, escribe la X, pasa por encima de las Y, se encuentra uno, escribe una Y, pasa por encima de todas las Y, pasa por encima de todas las X, queda aquí, sigue acá y ahí murió. Mire dónde está quedando el cabezal. Si yo quiero que me muestre todo, yo debo localizar el cabezal. ¿Dónde? Acá, en la primera X. Significa que yo debo mover el cabezal hasta que se encuentre un carácter en blanco, y cuando se encuentre uno en blanco, significa que se debe mover a la derecha y ahí para. Eso es lo que me falta hacer para que él me muestre toda la salida de la cinta. Me falta nada más arreglar eso, listo. Entonces voy a quitar acá tantico el zoom y vamos a arreglar eso. Ok, quedó ahí. Tengo que bajar por encima de las Y y las X moviéndose a la izquierda. Tengo que mover el cabezal hacia la izquierda. Entonces, tengo que mover el cabezal hacia la izquierda, pasando por encima de todas las Y y X que se encuentren. Vamos a colocarlo. Entonces yo, sí o sí necesito, él va a llegar a un punto en que se encuentre con un carácter, va a llegar a un punto en que se encuentre, ¿qué? Se encuentra, ¿un qué? Se me olvidó el nombre esto. Ay, se encuentra un carácter en blanco. Entonces va a escribir en blanco y el cabezal se mueve a la derecha, así correcto. Pero entonces, acá sería el estado de aceptación en este. Este ya no. Acá debe pasar por encima de todos los Y's y todo. Entonces hago esto. Debe pasar por encima de todos los Y's, ¿cierto? Y el cabezal ya vimos que queda a la derecha, entonces no debo moverlo hacia la izquierda. Listo. Está moviendo hacia la izquierda, pero también a su vez debe pasar por encima de todos los X que se encuentren en el camino. Entonces, como no debe afectar la funcionalidad, él va a leer una X, escribe esa misma X otra vez y se mueve a la izquierda. Listo, tendría este. Bueno, le llamo más bonito para que se pueda ver. Ahí lo tengo. Ahora sí. Multiple run. Ese no. El otro que muestra la salida. Este. Y root input. Y mire. Pero mire la novedad. Me está sirviendo de aquí para abajo. En el primero hay algo que no me está mostrando. Sí, debería mostrarme una X y una Y. Está funcionando de aquí para abajo, pero para el inicio no me está sirviendo.
Ahora me falta validar por qué no sirve para. Vamos a validar entonces ese 0 y 1, por qué no me muestra una X y una Y. Vamos a mirar a ver qué está pasando con eso. Entonces, es que 0 y 1, ¿no? 0, 1, ok. Zoom, ahí está. Siguiente. Ahí se encontró con una Y. Si se encontró con una Y, pasa para acá, correcto. Ahí está bien. Ah, vea. Se encontró con una Y y se movió para. Ah, ya. Mira lo que está pasando. Entonces, claro, yo lo muevo acá a la derecha y ahí este está afectando X, porque queda encima de. Entonces va a tocar colocarlo que no tenga ningún movimiento aquí. Voy a colocar acá esta con S, que no se mueva para ningún lado. O se mueva para la izquierda, ¿no? Porque de todos modos se va a encontrar con X y. Ah, pero si queda en un blanco, vuelve y se estalla. Pero nunca va a quedar en un blanco. Espere, miramos de otra vez de rapidez. A ver. Él cuando arranca aquí. Se mueve para acá, escribe una X. Pasa por encima de todo, listo. Apenas se encuentra un 1, va a escribir una Y y se mueve a la izquierda, correcto. Ahí no lo puedo mover. Eso tampoco lo puedo mover, esta de aquí, de la X, porque es lo que dice el texto. Ya incluso aquí. Acá tengo que tener en cuenta, acá. Aquí lo podría dejar ahí, que no se mueva para ningún lado y que haga la magia aquí. Sí, vamos a arreglar así. Yo creo que una se arregla. Entonces, la magia es esta, Y y que no se mueva para ningún lado. Listo, a ver. Entonces, Y y S. Y vamos a validarlo de nuevo. Y listo, muchachos, mire, solucionado. Tenemos nuestra primera máquina de Turing donde resolvimos el ejercicio que nos proponían y obtenemos el resultado en la cinta de escritura, o en la cinta más bien, porque la cinta es de escritura y lectura. Listo, muchachos, preguntas, dudas hasta el momento. Profe, yo. Dime, Albert, te escucho. Entonces, por lo que entendí, la S es para que el cabezal no se mueva para ningún lado. Correcto, sí, señor. Pero igualmente va a leer las otras cadenas para que dé el estado de aceptación. Es correcto. Sí, señor. Listo, profe. Profe, ¿y nos va a dar más placito para esta tarea? Claro, yo le doy más plazo, tranquilo. ¿O está hasta el 2? Ajá, sí, señor. Ahí revisamos, tranquilo. Ahí le doy más placito. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que tengan? ¿Qué es? Listo, muchachos. Entonces no sería más por hoy. Les deseo para todos ustedes que tengan una excelente noche, muchachos, y nos vemos en nuestra próxima sesión. Feliz noche para todos.